Buenos días, estudiantes. En el día de hoy vamos a ver criterios de congruencia de triángulos. Vamos a empezar con este video cortico para pasar a los ejemplos. Criterios de congruencia de triángulos. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. En matemáticas, congruencia quiere decir que dos figuras son exactamente iguales. Tienen la misma forma, el mismo tamaño, los lados iguales y por lo tanto también ángulos iguales. Para los triángulos existen tres criterios de congruencia y si estos se cumplen, los triángulos deben ser exactamente iguales. El primero es lado, lado, lado y se abrevia así, LLL. Y quiere decir que si tengo dos triángulos con las mismas medidas son congruentes, o sea, exactamente iguales. Como puedes ver en este ejemplo, se cumple con el criterio lado, 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 ya que las medidas de sus tres lados son iguales. Por lo tanto, estos triángulos son congruentes, o sea, exactamente iguales. Facilísimo, ¿verdad? El segundo criterio es lado, ángulo, lado, y se abrevia así, LAL. Si tenemos dos triángulos que tienen dos lados de la misma medida y el ángulo comprendido entre ellos con la misma abertura, son congruentes, o sea, que son exactamente iguales. Como te puedes dar cuenta en este ejemplo, los dos triángulos tienen dos lados de la misma medida y el ángulo que está entre ellos mide lo mismo, por lo tanto, obtendremos triángulos igualitos, o sea, congruentes. Facilísimo, ¿verdad? El último criterio de congruencia es ángulo lado ángulo y se abrevia así, ALA. Esto quiere decir que si tengo dos triángulos que tienen la misma medida de un lado y la medida de los ángulos de sus extremos son iguales, tenemos triángulos congruentes, o sea, exactamente iguales. Recuerda que los criterios de congruencia son condiciones que se tienen que cumplir para que dos triángulos sean exactamente iguales. El primero es lado, 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 y quiere decir que si dos triángulos tienen las medidas de sus lados iguales, son congruentes. El segundo es lado, ángulo, lado, y quiere decir que si tenemos dos triángulos que tienen dos lados iguales y el ángulo comprendido entre ellos también es igual, estamos hablando de triángulos congruentes. Y por último, el criterio ángulo lado ángulo, y quiere decir que si dos triángulos tienen un lado de la misma medida y dos ángulos al extremo de este lado que también son iguales, estaremos hablando de triángulos congruentes. Facilísimo, ¿verdad? Bueno, determinemos si los polinomios de la figura 2, estos, son congruentes. Entonces empezamos a observar primero qué ángulos son congruentes entre sí. Primero los ángulos. Los ángulos son los que están dentro de los polígonos. Y aquí observo, miren, como la medida del ángulo n es igual a la medida del ángulo g. Entonces tengo que entonces la medida del ángulo n es igual a la medida del ángulo G. ¿Por qué sé que son iguales? Porque ambos miden 50. Este mide 50 y 5 y este mide 55. Entonces continuamos viendo qué otros ángulos son iguales. Aquí el ángulo M es igual al ángulo F. Ambos miden 60. Entonces la medida del ángulo M es igual a la medida del ángulo F. ¿Listo? Sigo observando. Ya señalé estos dos. Este y este. Sigo observando cuáles otros son iguales. Aquí tengo el ángulo, la medida del ángulo O con la medida del ángulo D son iguales. Entonces la medida del ángulo O es igual a la medida del ángulo D, ¿cierto? ¿Listo? Estos dos son iguales. Y por último veo que el ángulo L y el ángulo E, su medida también es exactamente la misma. Entonces la medida del ángulo E
es igual a la medida del ángulo L. Listo. Entonces ya tengo ahí que los ángulos de estos dos polinomios son iguales. Entonces observemos ahora si sus lados también son congruentes. Voy a ponerlo más pequeñito. Y empezamos observando si sus lados también son congruentes. Y observamos entonces aquí el lado, el segmento LO es igual al segmento DE. Entonces lo copiamos. El segmento LO, así se determinan los segmentos, es igual al segmento DE. Listo. Este palito de arriba significa segmento. Continuamos entonces. ¿Cuál más veo? El segmento EF es igual al segmento LM. Escribo. El segmento ML, puede ser ML o LM, es lo mismo, es igual a FE, puede ser FE o F. Listo. Y también observo el segmento GD es igual al segmento, tiene la misma medida con el segmento NO, puede ser NO o N, como quieran. Lo importante es que tenga esta señalización de arriba que significa segmento. Y por último, este lado es igual, tienen la misma medida, son congruentes que ese lado. Entonces MN es igual a GF. Listo. Entonces veo como los ángulos son iguales, ¿cierto? Pero a su vez los lados del polinomio también son iguales. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo todos los ángulos iguales? La medida de sus ángulos son iguales a otro. ¿Y qué pasa cuando todos los lados, la medida de sus lados son iguales a otro polinomio? Entonces, se concluye que el ángulo, o los polinomios, perdón, los polinomios M, L, O y N es congruente con el polinomio G, F, D y E. Esta señalización que acabo de hacer aquí, esta señalización significa que son congruentes. Así se señala cuando un polinomio es congruente. O los lados también, y los ángulos. Aquí puede haber utilizado pues esa señalización, ¿cierto? Significa que son iguales, son congruentes, ¿cierto? Que tienen la misma medida. Entonces, listo. Entonces me dice, determina si los polinomios de la figura 2 son congruentes. Entonces nos damos cuenta de que efectivamente ellos sí son congruentes. En el día de hoy solo vamos a trabajar la página 108, el punto número 1. Y ya no vamos a realizar más ejercicios, solamente el punto 1 de la página 108. Que tengan todo buen día y feliz fin de semana. Gracias.